Linux hay un disco duro que tiene particiones. Tenemos una memoria de intercambio, la memoria swap. También tenemos el directorio home para todos los usuarios, ¿no? Carpeta de los usuarios. Tenemos la raíz, es donde están todos los otros directorios que cuelgan de la jerarquía. Existe media, por ejemplo, para los que son los dispositivos extraíbles, como un CD-ROM, como un dispositivo USB, etc. Tenemos ahí comandos útiles para todos los usuarios. ¿Dónde van a estar? Van a estar en bin o en usr bin. Comandos útiles para el root va a estar en sbin o en usr sbin. Luego tenemos todo lo que hay abajo de usr. Debería ser solo de lectura, ¿no? Es un directorio importante del sistema operativo donde se guarda información del root. Los programas que no están incluidos en una distribución Linux van a estar en USR local y grandes aplicaciones van a estar en /opt. Tenemos bibliotecas estáticas y dinámicas que están en /lib, /usrlib o /usr local lib. Archivos de cabecera que están para hacer una compilación, los famosos .h de C++, están en usr include. Y archivos independientes de la arquitectura, usr shape, ¿no? ¿Qué significa? Independiente de la arquitectura, que puede ser 32 bits, 64 bits, obviamente el mismo sistema operativo Linux, pero puede ser estos archivos compartidos entre diferentes arquitecturas. Tenemos el etc, el archivo etcétera de antes. En este directorio tenemos información de configuración, también hay información del sistema de archivos, punto de montaje, opciones. Todo eso está en etc fsetup. Tenemos cuenta de usuario, etc passwd, password de los usuarios, etc shadow y también script de arranque en etc init.d. Bien, el hardware. Hay un dispositivo, hay un directorio que se llama /dep y ahí están la información del hardware. Entonces, por ejemplo, si vemos un /dep /hda ese ID primario master, es decir, es un disco duro ID de los antiguos primario master. Y si hay un dep, un /dep /hdb, ese es un ID primario slave, ¿no? Un ID primario secundario. Si hay un C y un D van a ser secundarios, tanto maestro como esclavo. La primera partición va a estar del primer disco. Este es el primer disco. La primera partición va a ser HDA1, 2, etc. Tenemos también discos duros SCSI, que son más modernos, ¿no? Entonces, eso van a ser /dep /SDA. El primer disco duro SCSI, SDB, y el segundo disco SCSI, ¿no? Dep SDA1 viene a ser la partición para el primer disco duro SCSI, ¿no? También /dep para los CD, los modems, mouse, consola gráfica, no gráfica, los TTY, consola gráfica, los PTS, y en cada distribución va a ser diferente, es decir, el estándar no dice mucho sobre esto, ¿no? Entonces acá vamos a ir a /dep y aquí vamos a hacer un ls de los discos, por ejemplo, ¿no? No hay nada. Lo que vemos por ejemplo acá que tiene los discos son SCSI, ¿no? Entonces tiene SDA y tiene particiones, ¿no? Y tiene otro disco con una sola partición, tiene dos discos. Si nos fijamos acá en la configuración de la máquina virtual, en los discos debería tener dos. Acá tenemos dos, tiene, ¿no?
Bien, continuamos. El hardware, en realidad, el hardware no está guardado ahí, sino que se crean archivos virtuales que representan las estructuras de kernel en ejecución, como por ejemplo el CPU, la memoria, las tarjetas, etc. Los discos, los directorios barra proc y barra sys no se corresponden con disco físico, sino que son un medio para enviar y recibir información directamente del kernel. Cuando se lee o se escribe en algún archivo barra proc, se está pidiendo o recibiendo información del kernel. Tenemos barra proc barra CPU, barra proc barra PCI para las tarjetas PCI, barra proc barra IO port para el puerto de entrada y salida, barra proc barra meminfo para la información de la memoria, barra proc NN, información de un determinado proceso. Por ejemplo, si yo lo que quiero es voy a barra proc y a un CAD de CPU info y me dice acá que es un Intel Genuino i7 de 2 GHz. Acá me dicen, ¿no? ¿Cuántos megahercios tiene el CPU? Todo esto no es una máquina que está virtualizada. Si yo digo mi memoria, me dice que es, voy a hacer un payless. Memoria total tengo 1 GB, ¿no? Memoria libre 700 megas. Ya me dice cuánto está cacheado y toda la información compartida también que tiene la memoria, ¿no? También si veo la información de los puertos que yo tengo de entrada y salida, son ahí demasiados puertos, ¿no? Ya empecemos ahí con los puertos más bajos hasta los más altos, ¿no? Y tiene ahí diferente información de los puertos, ¿no? De los puertos de los procesos. Y la documentación puede estar en USR ShareDoc y los archivos del manual van a estar en USR Man, ¿no? Los archivos temporales se borran cuando la máquina arranca, está en barra TMP, aunque hay otros temporales que no se borran, ya que están en barra USR TMP. Hay fragmentos de archivos recuperados que están en los MAFUN y si usted entiende la estructura de un archivo, lo puede recompilar, entonces van a encontrar ahí en los MAFUN, ¿no? Barra los MAFUN. Archivos que cambian con frecuencia van a estar en barra bar. Tenemos el barra log, syslog, que son los registros principales del sistema, barra log, barra message, otro registro con diversos mensajes, barra log, barra dmesc, va a tener mensajes del sistema al arrancar, barra bar, barra spool, lpd son para los spool de impresión, ¿no? Tenemos bar tmp, archivos temporales, que esto al reiniciarse no se pierden, pero son temporales, se considera que no son importantes estos archivos. Tenemos barra bar, barra mail, correo de los usuarios, barra bar, barra room. Es la identificación del proceso de los programas que están en ejecución. Barra boot, todo lo requerido para el arranque, antes que el sistema ejecute programas de usuario. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros hacer algo de arranque como cambiar la shell en la que la shell en el que se inicia, ¿no? Normalmente los usuarios ahora se inician en la shell bash. Entonces, si yo quisiera que se utilice la shell csh o sh o dsh, entonces ahí lo podría hacer un pequeño script, ¿no? En barra boot. Código fuente y el kernel está dentro de USR, SRC Linux, pero ya no están en esa ubicación, ¿no? Si me voy a USR, me voy a SRC.
Fíjense, no hay nada. Si quiero ver oculto, no tiene nada. Ya. Lo han cambiado la ubicación del kernel, ¿no? Está más protegido. Tenemos también los montajes automáticos. Cuando ustedes hacen un file system y después hacen otro file system en el sistema de archivo de usuario, te necesita hacer un punto de montaje para poder acceder del disco duro que ya existe. Entonces se necesita hacer otro montaje, ¿no? Pero hay algunos dispositivos que se montan de forma automática y se puede utilizar como los CD-ROM. Tenemos los zip que antes de que nacieran los CD eran los candidatos a reemplazar a los floppy, a los disquetes que decimos acá. Si existe más de un CD, va a estar enumerado, así 0, 1, y el primero obviamente va a ser el que no tiene número. MNT es un directorio vacío para que el administrador monte un sistema de archivos que necesita temporalmente. Los programas no deberían utilizarlo. Bien. Vamos a ver el montaje del sistema de archivos, una introducción. Los comandos hemos utilizado mount idf, el etc sfsetup, tipo de sistemas de archivos, sistema de archivos en espacio de usuario y el sistema de archivos de conexión remota. Existen dos protocolos que utilizamos para conexión remota vía comando, vía consola. ¿Conocen ustedes cuáles son esos dos protocolos que dominan el mundo de la conexión remota? SSH y Telnet. Bien, bien, ¿no? SSH y Telnet. SSH es un protocolo que es seguro, perdón, seguro, y Telnet es un protocolo que es inseguro. ¿Ya? ¿Se acuerdan en qué puerta estaban? Son TCP 2021, no, 22, 23. 22 y 23, ¿no? Ya. Entonces, tenemos esos dos protocolos. Entonces, el protocolo seguro SSH tiene que tener su propio file system, su propio sistema de archivos para poder acceder remotamente. Y entonces, vamos a hacer una introducción a este montaje de archivos. Hay un sistema de archivos. Normalmente no todos los archivos del árbol de directorios se encuentran en el mismo disco. Existen los puntos de montaje, son directorios que pertenecen a un disco o partición distinto, junto con todo su contenido, excluyendo otro punto de montaje. Se puede consultar los puntos de montaje junto con los discos o particiones que están montadas en ellos con las órdenes mount o fs. Aquí tenemos el comando mount, muestra las particiones, punto de montaje, tipo de partición y opciones que hay en cada una de ellas, ¿no? IDF muestra cada una de las particiones con sus archivos reales montadas en el sistema, el punto en el que está montada, su capacidad y su uso. Bien, vamos a explicar un poco eso del punto de montaje. Por ejemplo, yo tengo dos discos duros. Cada disco duro tiene 4 particiones. Este es el disco SDA. Este es el disco SDA. Este es el disco SDB. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta va a ser la partición 1 y esta va a ser la partición 1, es decir, esta va a ser SDA1, SDB1. Después van a tener una segunda partición, una tercera partición. Acá lo he dibujado al mismo tamaño, pero normalmente los discos no tienen particiones del mismo tamaño, ¿no? Y esta es la cuarta partición.
Empecemos acá. Este va a ser el disco que tiene el sistema operativo. Por ejemplo, se ha creado con el X2, con el sistema de archivo X2. Está todas las particiones inicializadas y acá, dentro de esta partición, está barra home. Y dentro de barra home está barra home, barra Peter, por ejemplo. Y dentro de Peter, por ejemplo, quiero yo descargarme juegos. Pero resulta que este disco ya está lleno, entonces yo utilizo un segundo disco y como este disco, por ejemplo, tiene unos 20 GB y yo necesito todo, solo creo una partición. Lo formateo y solo va a tener una partición, no. Todo el disco va a tener una sola partición. Entonces, yo con el comando mount digo que a esta partición, a un mount, entonces yo digo que esa carpeta juegos va a apuntar a esta partición que prácticamente es todo un segundo disco. Y aquí va a guardar dentro el juego 1, el juego 2, el juego 3 y así sucesivamente de la misma forma, ¿no? Ya, entonces aquí van a estar los juegos en este disco. Ahora, ¿qué pasa si yo este, ¿qué pasa si yo utilizo un comando que se llama mount y este nombre de carpeta? El montaje, es decir, este enlace que hay del punto de montaje, esto se llama punto de montaje por si acaso, con el disco físico va a desaparecer, esto va a desaparecer así como este, que desaparece. Ya, entonces, ¿van a seguir guardados estos juegos en este disco duro? Sí, van a seguir guardados hasta que no se borre, pero no van a ser accesibles porque está desmontado el punto de montaje. ¿Entienden? Ingeniero, ¿lo podría volver a explicar? Me quedé en que lo instaló los juegos en la carpeta Fuegos, los tres, y ahí no. Ya bueno, hasta ahí ya está. Ya lo instaló, está guardado en el disco duro. Entonces después lo desmonta esta partición SDB1 con el comando umount. Ya lo va a desmontar. Significa que este enlace se va a desaparecer entre esta carpeta que está en esta segunda partición de este primer disco con la partición del segundo disco. Estos juegos van a seguir instalados en este segundo disco, pero no van a poder ser accesibles
ya desde esta carpeta porque ha sido desmontado este segundo sistema de archivos. Y ese sistema de archivos, por ejemplo, puede ser otro sistema de archivos, puede ser un X3, un NTFS o lo que le dé la gana al administrador del sistema operativo. El proceso de desmontaje era lo que faltaba. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir. ¿Cuáles son los pasos previos que ustedes deben seguir para montar un sistema de archivos? Instalar paquetes NFS, sudo apt install fscommon, sudo apt install sysutils. ¿No? Esos son los paquetes que necesitan instalar. Comprobar las particiones y dispositivos existentes con sbin fcdisk-l. Y podemos crear las particiones con sbin fcdisk y las posiciones y fcdisk y el dispositivo para crear la partición, ¿no? Uno va a ser el número de partición. Si nosotros queremos el primer cilindro, máximo va a ser el último cilindro, a no ser que haya más, ¿no? Por ejemplo, acá para ver el tipo de formato del sistema operativo df-ht. También se puede formatear las nuevas particiones con sbin. Acá estoy haciendo un x4, por ejemplo. mkfs x4. Acá le estoy diciendo que el sistema de archivo va a ser x4 de esta partición. Voy a comprobar en mi maquinita. Y acá tenemos que esta, fíjese, la partición SDA1 montado en la raíz. Entonces, ¿y qué tipo es? Sistema de archivo SDA1, ¿no? Está montado en la raíz. Esta información no es suficiente para mí, entonces voy a utilizar el comando mount. Y aquí veo que de tipo x4. Ya, fíjense, está acá x4. Ya, ese es el tipo de archivo, de sistema de archivos que tiene. Ahora, por ejemplo, en ese bin tenemos los make file system de lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a ese bin y acá tengo los make file system. Y acá tenemos para que sea x3, x4, etc. Voy a ver qué particiones tengo que no están inicializadas, ¿no? Solo tengo SDA1 ahí. Entonces voy a hacer un ls de barra dev barra sd asterisco y me dice que hay un SDA2, hay por ejemplo un SDB1, ¿no? Entonces lo que voy a inicializar el sistema SDB1. Entonces voy a hacer un make file system.x x3, por ejemplo, que sea barra dev barra STP1, ¿no? Dice last mountain o montaje. Dice, la última vez se montó esto dentro del directorio home de L. Vargas. ¿Usted quiere proceder a formatearlo? Dice. Anyway, sí o sí, yeah, ¿no? Entonces, ahí lo está. Ya lo formateo eso, ¿no? Entonces ya lo tengo preparado. Esta partición. Ya lo tengo preparado esa partición. Todavía no está montada. Ya la tengo preparada esa partición para que se pueda montar en punto de montaje de mi primera partición que está habilitada, SDA1. Ya lo tengo formateado SDB1 también. Te dan una chequeada y me preguntan, a ver, algo. Formateada la partición, tenemos que hacer el made crear el directorio. Ahí está var directorio y después se pone mount, la partición del dispositivo, el punto de montaje, menos o las opciones, ¿no? RW es la más común porque va a ser de lectura-escritura.
Si queremos desmontar, por ejemplo, va a ser un mount y el directorio donde se ha creado. Mount "-a" monta todo lo indicado en etc fctab. Mount media pendrive monta el pendrive en todas las opciones indicadas en el fstab, ¿no? Mount "-a" es para poder ver este archivo. Es como el que se va a ejecutar de forma automática al iniciar, o si es que se ha modificado después de que se ha iniciado, cuando se corra este comando mount "-a". Si queremos hacerlo manualmente, es con este, ¿no? Bien, vamos a ver aquí el fstab, etc fstab, y acá tiene con S4 la raíz de lo que estamos montando. Bien, vamos a montar el SDB1, ya que es el que hemos formateado. Entonces voy a irme a cdbar. Aquí voy a crear un directorio, un montaje 2021, cd montaje 2021. Fíjense, no tiene nada, ¿no? Entonces voy a hacer un mount de qué, del dev barra sdb1, y donde lo voy a montar voy a poner la ruta completa, o sea, var montaje 2021. O podría yo, como estoy parado dentro de var, podría poner directamente montaje, ¿no? Y menos o las opciones lectura y escritura, ¿no? Ya. Fíjense ahora, yo entro a montaje 2021 y acá yo voy a crear archivo 1.txt, archivo 2.txt. Y no quería decirlo así. Cambio el nombre y ya un ls, y tengo eso, fíjense, tiene su propio logmafun, ¿no? Si yo hago un df-lh, ahí están, aparece abajo el punto de montaje, ¿no? Tiene una chequeada un minuto, después lo vamos a desmontar. Bien, pues ya lo han chequeado, cómo se monta. Ahora, por ejemplo, yo si el archivo 1, si yo lo quiero hacer con un nano, ya he chequeado cómo se monta. Entonces si yo quiero hacer un nano, quiero hacer un nano al archivo 1 y lo puedo editar, ¿no? Este es el archivo 1 y lo doy OK y lo doy guardar. Si yo digo dónde está ese archivo 1, usted me va a decir ese archivo 1 está en var montaje 2021 y se llama archivo 1, ¿no? Y tiene esa información, fíjense. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo hago un mount de montaje 2021, ¿qué ha pasado? Si yo hago un ls, sigue existiendo montaje 2021. Si yo le hago un ls, no tiene nada, fíjense. No tiene nada. Está en el disco físico SDB en su primera partición, pero no hay nada que lo enlace con el disco principal, con el SDA. Ahora, por ejemplo, yo me voy a Home L Vargas, otra carpeta. Esta carpeta tiene su montaje 1, montaje 2. Por ejemplo, en montaje 2, yo puedo hacer mount a un dev sdb1 y hago
DB1 y lo monto en montaje 2 y con la opción de lectura y escritura. Listo, ahora si yo hago lo siguiente, fíjense, está el contenido del archivo 1, ahora ya está en otro lado, ¿no? Está dentro de montaje 2, dentro de Home Elevarga, ¿no? Se ha movido el apuntador al otro sistema de archivo de la otra partición del otro disco duro. El disco duro 2 sigue teniendo la misma información, pero la diferencia es de dónde lo accedemos en el disco 1, ¿no? Entonces voy a montar y ahora ya no hay esto, no existe. ¿Qué es lo que yo he hecho? Voy a poner un dibujo. Esto que antes estaba en Peter, digamos, primero se montó, luego se desmontó y hubo un tercer caso que lo que se hizo un mount otra vez. Se hizo un mount. Hubo un tercer caso que se montó, por ejemplo, dentro de Home María. Y ahora, dentro de Home María, va a estar J1, va a estar J2 y va a estar J3. Es decir, el punto de montaje cambió de ser Home Peter Juegos a Home María. En cambio, en nuestra maquinita cambió de ser Bar Montaje 2021 a ser Home L. Vargas Montaje 2. Tiene una chequeada y si algo no entienden, pregunten. Ingeniero, supongo que al guardarlo en la carpeta de un usuario, no podría haber otro usuario en su carpeta, ¿no? Exactamente ese punto de montaje. O supongo que solamente el root, o sí. Ya, eso es una cosa un poco distinta. En general, cualquier carpeta que está dentro de un home solo lo puede ver el mismo usuario y el root. Ahora, eso puede ser un punto de montaje como puede ser una carpeta normal. Ya, no sé si está claro. Sí, ingeniero. Ya. Bien, otra consulta. Entonces, ¿para qué se sirve? ¿Para qué sirven los montajes? Sirven para cuando querés añadir disco duro a a tu sistema operativo actual. Y todo se hace por comandos, ¿no? No es nomás así enchufar y... En Linux, en Windows también tienen que hacerse cosas cuando se añaden, ¿no? Tienes que ir a la administración de dispositivos, darle un formatito, a la partición al disco duro nuevo y después recién ya te aparece, pero en Windows es distinto. Cada partición se vuelve una unidad de almacenamiento. En cambio, en Linux, todo el árbol sigue una estructura única, ¿no? Una estructura jerárquica. Esa es la diferencia. Y continuamos. Bien, tenemos acá tipos de archivos tradicionales: MS-DOS, VFAT, FAT32, NTFS, ISO 9660, Minix de Tannenbaum, que es precursor de los Linux. Y acá tenemos Xdos. Y acá tenemos otros que tienen Journal, como X3 y S4, que se ha utilizado, por ejemplo, en la demostración. Tenemos también Reserve, JFS, XFS. ¿Esto qué significa Journal? Journal significa que se puede recuperar más fácilmente
más fácilmente se puede, se puede recuperar información perdida. Por eso se llama journal. Es como si tuviera un recuperador, un recuperador hacia atrás de información perdida, ¿no? Un backupeador, uno que saca copia de seguridad automáticamente. Nuestro sistema operativo, estos sistemas de archivos no son sistemas operativos. Los sistemas de archivos son utilizados, son las estructuras de la forma como se almacenan los programas y datos utilizados por los sistemas operativos. Estos sistemas de archivos son más modernos que estos de aquí. Tenemos características especiales, tenemos ROM-FS, CRAN-FS, AutoFS, MS-DOS y también, por ejemplo, para la carpeta TMP tiene su propio sistema de archivo, los procesos, el SIS, los dispositivos tienen su propio sistema de archivo antes de ser utilizados, etc. Y tenemos sistemas de archivos remotos como NFS, el Samba, que se llama SMB o SIF, puede llamarse de las dos formas, NSP y SSH File System, ¿no? El sistema para lo que son la shell remota, la shell segura remota. Y acá tenemos otro de Apple, de File System, de SSO y de otras compañías, ¿no? Otros sistemas de archivos que hay. Tenemos ZoomOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, eso utiliza un sistema de archivo que se llama UFS. Bien, lo que hemos estado montando son sistemas de archivo en espacio de usuario. ¿Por qué? Porque los sistemas de archivo tradicionales, es decir, los SDA1, se monta en el núcleo del sistema operativo y lo demás se montan en espacio de usuario, es decir, en una carpeta, ¿no?, del usuario. Un sistema de archivos puede ser complicado y dañino para la integridad del sistema si es que se añade un sistema que no es compatible, ¿no?, que es incompatible. Los sistemas de archivos en espacio de usuario son aplicaciones más normales. Para Linux tenemos FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris. macOS existe también Fuse, que es el sistema de archivos en espacio de usuario. Es un módulo del núcleo que actúa entre el puente del núcleo y el código del sistema de archivos. Tenemos acá algunos ejemplos del sistema Fuse. Tenemos el File System de la shell remota y segura, Security SSH, SH File System, acceso a los sistemas empaquetados con target zip, zip, bzip, o sea, todo lo que son empaquetadores o comprimidores, almacenamiento en base de datos, encriptación, hardware poco común, y tenemos sistemas de versiones de archivos también. No sé si alguno de ustedes ha utilizado CBS o CBN. Normalmente en programación utilizamos eso para compartir código, ¿no? Y que un código lo vea también otro usuario, ¿no? Hay un programa que es una tortuga que permite hacer ese tipo de compartición. Tenemos monitorización también de los sistemas de archivo. Bien, acá tenemos el sistema de archivo remoto, Secure Shell File System, basado en Fuse, sistema de archivo para la red. Es menos eficiente que el Net File System, o el sistema de archivos de red, pero es más seguro. Y ahora para la velocidad de las máquinas actuales, pues está bien. En el servidor basta disponer del demonio SSH convencional. En el cliente basta instalar el paquete SSH File System. Para montarlo es lo mismo que el mount. Se pone, si acá yo lo que quiero montar es el home remoto. Pongo SSH File System -C. El usuario que va a ingresar al otro lado, arroba la máquina, si tienen un nombre que esté en /hosts, o si no con la dirección IP, y después se pone el punto de montaje. Ahora, si yo quiero montar un directorio remoto, si ustedes le ponen así nomás, se va a montar el home. Pero si ustedes le indican después de 2 puntos un directorio, ese se monta en el punto de montaje. Para montar, fusermount -u y el punto de montaje, ¿no? El sistema de arranque tradicional de Linux, el System 5, es completamente secuencial y no es adecuado para las máquinas actuales. Por ejemplo, espera
a que se monte el DHCP para empezar a arrancar las funciones X, es decir, la parte gráfica. Entonces lo hace más lento. Los discos modernos son externos, aparecen, desaparecen, están en red, ahora ahorran energía, son más rápidos, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver si podemos utilizar este montaje en remoto. A ver, acá yo tengo una dirección IP. No tengo dirección IP. Así tengo. Tengo la 10.0.10.8 o tengo la 192.168.20.15. Voy a abrir otra maquinita virtual. A ver. Mm, esta está pesada. Vamos a esperar un rato que lo abra. Ya, mientras esperamos, si tienen alguna pregunta, van haciendo. Ingeniero, una pregunta. El comando SSFH que usted decía de manera local lo estaría haciendo o también se podría hacer de manera remota, digo, por si yo tengo un servidor con una IP pública y poder acceder por esos comandos. ¿Funcionaría de la misma manera o no? No sé, por eso digo. Bien, si estos comandos sirven para poder montar un dispositivo, un directorio que está en una máquina remota. Ahora, si yo estoy en un dispositivo remoto y yo tengo los permisos necesarios, claro, puedo montar de otra máquina remota, más remota. Sí, se puede. No sé si esa es la pregunta. Sí, lo mismo que usar SSH, ¿no? Sí, sí. Pero esto es hacia un Aquí directorio o están, usuario. aquí están montando un sistema de archivos, ¿no? No está solamente accediendo remotamente. Con acceder remotamente, vos estás dentro de la máquina, la otra máquina. En cambio, cuando montás, lo que estás haciendo es que parte de la otra máquina esté compartida con tu máquina. Es el mismo protocolo, ya, el mismo protocolo SSH, pero diferentes usos, ¿no? El que vos utilizas es para acceder remotamente y este es para montar remotamente un directorio. Tiene su IP la 10.0.10.5. Se ve acá la IP, ¿no es verdad? Y la otra maquinita consola, su IP era 10.0.10.8. Voy a ver si puedo hacer ping. Primero tiene que haber conexión. Si no, no se va a poder hacer nada. Ya, está bien. No hay ping, hay conexión. Entonces, voy a irme a Home, de Vargas. Y acá, montaje 1. Ya tengo acá una carpeta que se llama montaje 1. De un ls, no tiene nada. Voy a crearme archivo.
archivo, archivo A, archivo B. Por ejemplo, voy a utilizar esto va a ser lento. El Edit, que es un editor. Este es el LibreOffice Bright. Voy a buscar el Edit. El LibreOffice Bright es un procesador de texto. A ver, no se escribe así. Escribe Edit. Y con ese lo voy a abrir. Hay que clicarle un rato. Le voy a dar acá. Aquí mi cursor. Abrir. Y otro documento. Esto lo voy a buscar. Está en donde está el carpeta personal. Montaje 1. Y ahí archivo A. Pero lo voy a modificar. Este es el archivo A modificado con Edit en local. Le doy la guardar. Cierro. Y ya tengo esa información, ¿no? Esta su IP es la 10.5, ¿no? Yo digo IP address show y veo que es la 10.0.10.5. Entonces me voy al otro y por ejemplo cd con L Vargas y acá tengo una carpeta que se llama montaje 2. Voy a ir a montaje 2. No tiene nada. Bien. Entonces acá yo lo que voy a hacer es montar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a montar? Voy a montar en montaje 2 lo que allá está en montaje 1. Entonces voy a darle SSH File System. Me lo está reconociendo. A ver el otro si lo está reconociendo. Sí, este lo reconoce. Este va a ser entonces este va a ser mi, este va a ser mi cliente y el otro va a ser mi servidor. Y entonces voy a borrar esto. Ya no tiene nada. Montaje 1 acá. Y acá entonces montaje 2. Ya voy a crear los archivos. Archivo A y archivo B. Y después lo voy a modificar. Voy a hacer un nano. Archivo B, este archivo ha sido modificado en consola con nano en local. Guardo y salgo. Ya. Entonces, aquí voy a tocarla, ¿no? Entonces, SSH, File System. Y acá pongo la máquina. Tengo que poner la máquina y también tengo que poner la máquina y también tengo que poner el usuario que yo voy a conectar, ¿no? Remotamente. Primero va el usuario y después va la máquina que yo quiero utilizar, ¿no? Entonces hago SSH File System -C. El usuario, voy a tratar de conectarme con este, a ver si tiene. La máquina era la 10.0.10.8 y lo que yo quiero montar es
home L Vargas, montaje 2. ¿Y dónde lo quiero yo montar? En mi montaje 1 de esta máquina. Me pide la contraseña. Ya. Fíjense ahora. Si hago un ls, está ahí montaje 1, ¿no es? Me voy a montaje 1 y hago un ls. Y ahí está archivo A y archivo B que están en la otra máquina. Yo, por ejemplo, si hago un edit de archivo B, que es el que se ha modificado, .txt, edit. Ya, entonces acá yo me voy al final y acá le digo, esta línea ha sido agregada, o fue mejor, esta línea fue agregada en forma remota con edit. Y le doy guardar. No se pueden guardar ese. No tengo los permisos. Es que es un archivo de root. ¿Qué pasa si le doy chmod? Lo que nunca tiene que hacer ya. Todos los permisos a todos los archivos. Y ahora lo puedo guardar. Y ahora sí ya me dejó guardar. Entonces ya lo guardé. Si yo quiero hacer un nano de archivo B, tiene esa información. Ya, entonces yo acá ya quiero desmontarlo. Entonces hago user user mount menos u y el punto de montaje que es montaje 1. Ahora si yo hago un cd montaje 1, no hay nada, ¿no? No hay nada. Y si me voy en la otra maquinita, si doy un cat, por ejemplo, a archivo B, este no tiene, por ejemplo, edit, pero remotamente se ha agregado con el edit, ¿no? Entonces, le voy a poner un rato. Ahí está. Desde el montaje hasta el desmontaje. Tiro una chequeada y me pregunta cualquier cosa. Ingeniero, usted lo está montando a la carpeta montaje uno, ¿no? Para que pueda, para que le muestren los archivos y ahí usted pueda modificar. No le Y entendí la pregunta, ¿me lo puede repetir? usted está haciendo, de aquí está accediendo remotamente, por lo que veo, y lo está diciendo que pase a montaje uno a esa carpeta en la primera línea arriba. Claro, yo estoy accediendo a la carpeta montaje 2 de remoto y le estoy diciendo que montaje 1 de local sea su punto de montaje, ¿no? Para poder acceder a la remota desde ahí en local. Y una consulta más. Sí, es obligatorio también desmontarlo porque lo puede dejar ahí uno. Por decirlo, yo me olvidé, digamos. Igual, si yo hago algún cambio, se notaría al otro lado del servidor, por decirlo así. Si fuese un servidor. Claro, Ah, claro, o sea, es necesario utilizarlo el tiempo que sea necesario, ¿no? Si es necesario desmontarlo, se desmonta, si no, se los tiene ahí porque los necesitas acceder remotamente. Pero si lo dejas permanentemente más allá de lo necesario, puede ser un hueco de seguridad. sí, sí, sí. Si alguno más tiene otra consulta, si no, mírenlo a ver.
Bien, bien, entonces seguimos. Bien, la codificación de caracteres es para que ustedes utilicen una u otra codificación. No puede ser ASCII, puede ser Unicode. Y el comando que se utiliza para modificar eso se llama recode. La verdad que en mi experiencia profesional, todo el mundo utiliza Unicode ahora. Y es algo que está en, eso está en desuso. Bien, entonces, ¿cuál es la codificación de caracteres? Es una correspondencia entre un carácter de un lenguaje natural y un símbolo en otro sistema de representación. Por ejemplo, en binario el ASCII de la A mayúscula es 65, entonces va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no es verdad? Entonces se representa la A mayúscula con esa combinación de bits. Informática, uno o más octetos. A veces se llama code page, como IBM y Microsoft. Tenemos EBCDIC, Extended Binary Code Decimal Interchange Code, IBM, que nació en el año 63, de 8 bits. Usan algunos equipos IBM, diferentes versiones incompatibles entre sí. Tenemos ASCII, que es la American Standard Code for Information Interchange, o codificación estándar americano para intercambio de información. Fue estandarizada por la ANSI, por la American National Standard Institute, el Instituto de Estándar Nacional de Estados Unidos. En el año 1967 es de 7 bits y solo servía para el idioma inglés. Después tenemos el ASCII extendido, que es el que ya se utiliza de 8 bits y tiene algunas mejoras, ¿no? Sobre todo para que nosotros podamos representar las ñ, el símbolo del euro, el alfabeto cirílico, por ejemplo, para los países eslavos, ¿no? De Europa del Este, ¿no? El alfabeto árabe, etc. Tenemos Unicode, que nace, un estándar industrial que nace del Unicode Consortium, el año 1991, compatible con el ISO 10646, y representa a todos los caracteres de todos los lenguajes que existen en el mundo. Tiene más de 100.000 caracteres, ¿no? Bien, entonces tenemos acá diferentes versiones. El UTF-8, que es más utilizado, compatible con ASCII. Tenemos el UTF-16, que ocupa de 2 a 4 tetos, nativo desde Windows 2000. Y tenemos Punicode RFC 3992, ya a partir del año 2003 al 2005, ¿no? Y tenemos otras versiones del Unicode. Tenemos otro que se llama, perdón, la orden para poder modificar, por ejemplo, de ASCII a Unicode, así se llama Recode. Y ahí se pone Recode UTF-8 para convertir a la versión UTF-8 Unicode el sistema de archivos que tenemos, ¿no? Podemos también poner a Latin 1 para lo que viene a ser las ñ y los acentos, ¿no? Y también para la versión de Windows, ¿no? Tenemos acá su propia versión. Bien, ahora toca lo que viene a ser la administración de aplicaciones. Bien, entonces, para no quedar a media, vamos a parar aquí hoy día y el día miércoles, no, hoy es miércoles, el día viernes, vamos a continuar con administración de aplicaciones. Les voy a subir en el transcurso del día una tareita a la plataforma para que hagan sobre este tema hasta el día viernes a las 1 de la tarde. Ya, no sé si tienen alguna consulta antes de acabar la clase.